la separación del Estado y la Iglesia se pone en riesgo con esta modificación. Son palabritas, son conceptos, pero realmente vamos a ver que se mezcla, que deja de existir esa separación, el idea juarista que defienden ellos, realmente pasa a la historia. O México es un país maduro que va a poder determinar que sí hace y que no hace en función de lo que le convenga y la libertad de creencia que tiene, ¿no? Paradójicamente, contrario a lo que dice el rector Job, me parece que esta reforma constitucional garantiza los derechos de las minorías religiosas. Ahora, en este México que tenemos, son las mayorías católicas las que pueden ganar la calle, las que se manifiestan con o sin permiso de los gobernantes, y las minorías religiosas de iglesias libres o no creyentes o lo que sea, no se pueden manifestar justamente por el temor de no ser protegidas por un Estado. Me parece que esta reforma lo que hace es que el Estado tiene ahora la obligación de preservar la pluralidad y garantizar el derecho de todo mundo, no nomás de la iglesia mayoritaria, para profesar la religión que le parezca. Me parece que el ideal juarista, sinceramente lo digo, que no se pone en absoluto en riesgo. Entiendo que pueda haber en el futuro intención de algunos grupos, de algunas iglesias o de la mía en particular, que quieran una serie de prerrogativas. Me parece que no es correcto, pero me parece que esta reforma particular de la que estamos hablando no es todavía la reforma que ponga en riesgo a la herencia del Estado laico y la separación de iglesia y Estado. Esto porque no da ninguna mayor derecho a las iglesias. Es un derecho de la persona a profesar en lo individual o colectivo y público y en privado su libertad religiosa. Es de los individuos, no es de las instituciones. ¿Qué es lo que señalan los especialistas, ¿no? Que se podrían generar lagunas, que se está dejando la puerta abierta, cada quien la puede interpretar a su modo. Para mí abre la puerta. Es muy parecido al tema del capitalismo y del libre mercado. O sea, hay teóricos que dicen, lo mejor es que dejen el mercado que trabaje solo, y vemos que el más fuerte pues va teniendo una preponderancia sobre el más débil. Igual de igual manera, o sea, que se deje suelto, va el pez más fuerte se come el chico. Entonces eso se da en cualquier entorno. Entonces sí es riesgoso. Y desde mi punto de vista, el tema del juarismo, el tema de sus ideales, etcétera, yo creo que han sido minados poco a poco a lo largo de las diferentes legislaciones, y creo que, bueno, la tendencia, porque las cosas han evolucionado, porque el México es distinto, etcétera, pero la tendencia, como lo podemos ver, es que va de salida. Otro de los puntos también que está generando polémica, que a lo mejor también esa interpretación, es que actualmente los ministros de algún culto, si quieren contender por algún cargo de elección popular, tienen que renunciar. Con esta reforma ya no, podrán participar en cualquier elección siendo ministros. ¿No? Mira, sí, Armando, y te quiero leer tantito un poquito el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, que dice: otra limitante al derecho de libertad religiosa se localiza en el inciso E del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que niega el derecho ciudadano a todos los ministros de culto religioso, dentro de los que se encuentran los sacerdotes católicos, para asociarse con fines políticos o para realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Asimismo, la prohibición para que en reunión pública, en actos de culto o en propaganda o publicaciones de carácter religioso se opongan a las leyes del país, a sus instituciones o agraven en cualquier forma los símbolos patrios. Pues ahí están. Pero es que, por ejemplo, el hecho de no dejarlos es como tratarlos de ciudadanos de segunda. Efectivamente, es cierto esto que dice el compañero. Lo que tengo que decir, yo soy ministro de culto, y en efecto, a nosotros se nos ha dado trato de ciudadanos de segunda. No tenemos derechos políticos, tenemos derecho a votar, no a ser votados, no a asociarnos a algún partido, etcétera. Entiendo que esto haya sido así, porque hubo una guerra, porque se utilizó, ninguna de las dos partes sale libre de culpa, pero me parece que dándole todavía al ministro de culto carácter de enemigo de la nación, a quien se tiene que regular desde la Secretaría de Gobernación, sí, y no desde la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, como una profesión más quiero decir, es
restar derechos también humanos fundamentales. Todo el mundo reconoce los derechos políticos de los ministros de culto, los regula, pero los reconoce. Acá no, hay una serie de limitaciones, pero de nuevo, insisto, independientemente de lo que diga la exposición de motivos y los fines que pudiera tener de largo alcance, la reforma que hoy se pone en la mesa del Senado para que sea ratificada o no, no es esta. Después tendremos que discutir cuando se quiera eventualmente modificar el tercero constitucional o el 130, pero ahorita estamos hablando del 24, y el 24 solo garantiza, insisto, derechos de libertad religiosa para los individuos en los sentidos que hemos ya ¿Será como especular? Perdón, es lo que decía, estamos, si me permiten la expresión, hoy asustándonos por esta reforma, pero eso implica, desde mi perspectiva, creer que México no es maduro para definir qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Digo, a final de cuentas, ok, las leyes se modifican en el Congreso y tienen un alcance nacional, pero pero yo como ciudadano soy la persona que a final de cuentas determina cómo vivo, y en función de esa decisión, bueno, es como me muevo. Creo que pensar que el mexicano va a caer en todos estos riesgos es tirarlo de poco maduro, de quizá infantil, para decir me voy a dirigir por esto, ¿no? Yo pienso que no, Daniel. Yo pienso que aunque los mexicanos tengamos una cierta madurez, en realidad lo que nosotros podemos pensar o hacer está limitado, constreñido por la autoridad, por la ley. Entonces, la ley es un diseño, y todo lo que nosotros hacemos los ciudadanos entra en el diseño de lo que permite la ley, y lo que no, pues es regulado y es sancionado. Entonces, no es un tema tanto de ciudadanía, es un tema de derecho, y es un tema de aplicación de la ley. Entonces, hemos visto cómo en el siglo que acaba de terminar, algunos estados laicos se van transformando hasta ser estados religiosos. Ahora, no digo que sea lo mismo, pero no podemos ser tan optimistas o dar, digamos, una visión o un respaldarazo a que todo está muy bien y que las cosas caminen por sí solas, porque es nuevamente con este cine, pues que el mercado permita que las fuerzas se acomoden. Yo digo que siempre es muy importante que exista un Estado de Derecho y que regule a las partes. Yo coincido muy bien con el rector David respecto a que la modificación actual solamente habla del derecho que tienen las personas para poder tener una religión, tener una creencia, y para poder hacerlo, ejercerlo en forma pública o privada. Y lo demás, bueno, pudiera darse, pero eso no está en este momento en lo que el Senado va o no a aprobar. Tampoco implica que en las escuelas públicas se uno de los puntos que más a levantar la ampula. Eso no dice. Y me interesa decir aquí que yo estoy apostando a que la educación pública siga siendo laica. Me parece que para que sea democrático un Estado tiene que ser laico, y para que una educación sea pública tiene que ser laica. Y estaré del lado de quienes defiendan la educación laica pública cuando haya que defenderla, evidentemente, pero no es este el momento de su discusión. Sí, algunos comentarios al respecto. Si bien es cierto, la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece el derecho a la libertad de religión o a la libertad de profesar y expresar su religión en el artículo 12, este artículo ha sido mal interpretado tendenciosamente para establecer una noción de libertad religiosa en México.